que de pronto cuando empecemos a ver toda la parte de Excel, manejemos todos la parte de los conceptos. Mucho gusto, mi nombre es Héctor David Gómez Pertús, soy tecnólogo de mantenimiento de computadores y redes. En estos momentos soy estudiante de ingeniería de sistemas, estoy en octavo semestre, soy colombiano y pertenezco a Conovatec desde mayo, estoy en Conovatec. Ahí les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi número celular. Pues de todas maneras también estamos ahí en el grupo atento a cualquier inquietud. Como ven, pues Conovatec está en varios países, entonces ellos me han dado pues la oportunidad de pertenecer a este equipo. Empecemos con diciendo cómo entienden las cosas los computadores. Las computadoras entienden la información y para esto tenemos que tener claro tres conceptos que son el bit, el byte y el código ASCII, ¿cierto? El bit es el acrónimo de Binary Digit o de dígito binario, mientras que el sistema de numeración decimal se usan 10 dígitos o 10 símbolos. En el sistema binario simplemente se manejan ceros y unos. Es lo único que entiende la computadora. Un bit o dígito binario puede representarse en uno de estos dos valores, 0 o 1, encendido o apagado, sí y no. Vuelvo y les digo, la computadora esto es lo único que entiende. Luego de los bits vienen los bytes. Es la unidad de información utilizada en computación y en telecomunicaciones y está compuesta por un conjunto ordenado de 8 bits, por lo que en español también se le denomina octeto. En esta gráfica podemos mirar pues de derecha a izquierda en el cuadro la posición de los bits de 1 a 8, el valor del bit de acuerdo a su posición, que es la siguiente fila de 1 a 128, duplicándose. Y en la parte de abajo donde tenemos la parte de los bombillos, tenemos una representación gráfica de los bits como bombillas encendidas y apagadas. Entonces, en este orden de ideas donde tenemos un bombillo encendido, nos marca como un bit y donde está apagado nos marca pues como cero. Si vemos, para poder hallar este bit, simplemente lo que hacemos es que sumamos la cantidad digamos que sumamos el valor del bit. En este caso, pues aquí tenemos 1 más 4, ¿cierto? Más 16 más 64. Al momento de nosotros sumar esto es lo que se convierte, digamos que la computadora hace para poder sacar pues todo lo que conocemos de pronto un número, una letra, gracias a esta conversión que hace interna la computadora. Tenemos el código ASCII en siglas en inglés, American Standard Code for Information Interchange, es decir, código americano, estándar para intercambio de información, y se pronuncia ASCII. Eh, Aquí de pronto muchas personas ya hemos utilizado el famoso AL64. Al momento que nosotros utilizamos, digamos que ese AL64, al irnos aquí en el código ASCII, vemos que nos arroja al colocar AL64 el arroba. Y así con todas las combinaciones de teclas que nosotros usemos. Si nosotros colocamos, por ejemplo, el AL en su computadora, si nosotros, los que estén pues en computadora, pueden utilizar, no sé, el Windows R, ¿cierto? Para que le salga el cuadrito del ejecutar CMD. Al darle Windows R y le dan de pronto al 77, verán que nos aparece la M en mayúscula. Lo mismo si colocan de pronto al 109. Al hundir al 109, nos va a aparecer la, la M en minúscula. Entonces, así es como la computadora entiende todo lo que nosotros digitamos desde el teclado. Por ejemplo, aquí estas dos palabras, ¿cierto?
Para nosotros la entendemos como el te quiero, ¿cierto? Por ejemplo, pero la computadora simplemente le llegan ceros y unos, ceros y uno. Si nosotros verificamos este número binario, es la letra T, luego este número binario es la E, y así sucesivamente con cada uno de los conjuntos de los números. También tenemos esta palabra te amo, que de igual manera, fíjense que este conjunto es la misma letra que esta, es la T, y así con cada uno de los grupos de los números. Ahora recordemos de dos temas importantes en cuanto a computadores se refiere y es el hardware y el software. El hardware, internamente la computadora, disponemos pues de de los más importantes, la CPU, la GPU, el almacenamiento y la memoria RAM. CPU, unidad central de procesamiento. Recibe información y procesa a través de operaciones binarias cero y uno. Aquí digamos que cometemos bastante error, o digamos que estamos mal acostumbrados a llamar CPU, ¿cierto? A la torre en general. Digamos que mm, la CPU simplemente es el chip que va dentro de la CPU. Entonces, para que de pronto tengamos en cuenta ese pequeño detalle. Luego tenemos la GPU, que es la unidad de procesamiento de gráficos, encargada de procesar los gráficos, recibe la información de la CPU. Al momento de que de pronto yo, como lo comentaba ahorita, al darle el al 64, ¿cierto? El procesador recibe esa información. Luego, esa información es pasada a la GPU, que es la que nos arroja esa información en pantalla. Esa es la que se encarga de la parte gráfica. Tenemos los discos duros, que son los donde se guarda la información. La información pasa de la memoria RAM al disco duro. Hoy en día tenemos discos de estado sólido y discos mecánicos. Los discos de estado sólido tenemos los que son de rendimiento más rápido en comparación con los mecánicos, sin vibraciones ni ruido y son más eficientes energéticamente. Digamos que los discos de estado mecánico son más baratos y son mucho más grandes comparación con los discos de estado sólido. En estos momentos, pues una computadora con un estado sólido, que actualmente vienen con estado sólido, son mucho más rápidos que las que son de disco mecánico. Tenemos la memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, guarda la información temporalmente. Es muy frecuente que pase de pronto cuando estamos trabajando, pues en este caso que vamos a trabajar con Excel, que estemos trabajando y el fluido eléctrico se vaya, se cancele el fluido eléctrico. Entonces, ¿por qué se pierden todo lo que hemos trabajado? Porque todo se guarda temporalmente en esta memoria. Entonces, uno de los consejos es que cada vez que estemos trabajando de pronto en esas hojas de cálculo, pues en el Excel, eh, guardemos o tengamos la precaución de ir guardando. Aquí digamos que el primer tips que les doy con control G, combinación de teclas, control más G, podemos ir guardando la información cada vez que vayamos pues trabajando. No es necesario pronto con con el mouse irnos a archivo y guardar. Control G. Tenemos, digamos que este otro mecanismo para saber cómo estamos de computadora. Si yo le doy este cuadrito de ejecutar, me aparece cuando yo hundo la tecla Windows más R y me sale este cuadrito de ejecutar y yo coloco DXDIAC, ¿cierto? Al darle a aceptar, él me va a aparecer digamos que un resumen de mi computadora actualmente. Hagamos de pronto aquí un ejemplo de XDIAC. Y fíjense que aquí tengo las características de mi computadora. Entonces aquí puedo verificar el contenido de mi memoria, el procesador que tengo, eh, mi, mi BIOS, o sea, digamos que información base que me permite saber qué tipo de computadora tengo. Yo tengo pues 16 de memoria RAM
y tengo y mi marca Lenovo, el sistema operativo. Hardware externo. Tenemos los tipos de puertos, dispositivos de entrada y dispositivos de salida. En los tipos de puertos tenemos, bueno, el Ethernet, que es con el que conectamos la computadora a Internet, el HDMI, que es con el que, pues, de la torre de la computadora podemos proyectar en un monitor, puerto USB, que es donde podemos guardar información, extraer información de la computadora, y tenemos también los puertos de audio. Tenemos los lectores de tarjeta SD. Tenemos el puerto VGA, que digamos que este puerto ya está casi que obsoleto, ya las computadoras no vienen con este puerto VGA, actualmente vienen con HDMI. Y el puerto PS2 también, que si tu computadora en estos momentos tiene ese puerto, ya hay que ir pensando en cambiar de computadora. Y tenemos los dispositivos de entrada. Tenemos el mouse, que es con el que la mayoría de las tareas las hacemos pues con el mouse. Y algo muy importante, el teclado. Hago bastante énfasis en esta parte porque digamos que no le damos el provecho que en verdad el teclado se merece. Yo creo que aquí, u- no sé, le quitamos el mouse a las computadoras y colocamos a que manejes el computador solamente con el teclado y yo creo que hay bastantes que quedaríamos como no sabemos qué hacer solo con el uso del teclado. Entonces, hay muchos atajos en el teclado que nos ayudan a ser más productivos laboralmente, en el estudio, en cualquier, o sea, utilizando la computadora con todos los atajos que tenemos en el teclado, podemos mejorar nuestros tiempos. Y obviamente no nos vamos a aprender todos los atajos enseguida, pero podemos ir practicando con, con eso. También tenemos pues el escáner, que gracias al escáner podemos introducir pues hojas a la computadora. Tenemos el micrófono. Tenemos estos dispositivos de salida, que es el monitor, con los que podemos pues, ver imágenes, todo lo que digamos que produce la GPU, la podemos ver por el monitor. Tenemos los parlantes, la impresora y los audífonos. ¿Qué computadora debemos pues elegir? Una pregunta que todos de pronto nos hacemos. ¿Cómo sé yo qué computadora necesito cuando quiero hacer algún trabajo? Digamos que aquí tenemos una escala de 1 a 6 entre los computadores que se requieren para de pronto distintos usos. Para uso general y ofimática, que de pronto es un uso básico en la casa, es recomendado o en estos momentos, por los requerimientos que tienen los programas, que por lo menos tengamos disco de estado sólido. Se recomienda para poder tener un buen uso. Es posible, porque en estos momentos todavía vienen con discos mecánicos, un disco mecánico de 500 gigas, 4 gigas de RAM y puede ser pues un procesador en estos momentos Core i3 o Core i5 básico para tu computadora. Para la parte de estudiantes ya digamos que necesitamos más requerimientos dependiendo del estudio que estén ejerciendo. Lo mismo para el trabajo, pues dependiendo, pero ya en los trabajos podemos hablar de 8 gigas de memoria RAM, un disco duro de estado sólido de 240, ¿verdad? Y pues para la parte de desarrollo, que ya se requiere una computadora más potente, ya ahí comenzamos a hablar de pronto de GPU externas o tarjetas gráficas externas que hacen que la computadora se desarrolle de una mejor manera. También para la parte de diseños y audiovisuales ya íbamos subiendo, digamos que los requerimientos de nuestra computadora ya sería de pronto hablando de Windows, de Core i7. eh, para la parte pues del gaming, que es como el top que se utiliza cuando requerimos de pronto una computadora, ya ahí también pues
sería eh, ahorita mismo está el Core i7, Core i9, estamos en memoria RAM 16, más de 16 hasta 32 y una tarjeta gráfica que soporte todo eso. En la parte de gaming también se utiliza o una computadora que utilicemos para gaming, también podemos utilizarla en esto de lo que es toda la parte de minado y esas cosas que hoy en día se escuchan bastante. Software. En la parte de software tenemos software de aplicación, software malicioso, software libre, software de propietario, software de sistema y software de programación. Software de aplicación son aquellas pues que nosotros utilizamos para ejecutar algún archivo, por ejemplo el PDF, el Acrobat, lo utilizamos para abrir archivos de PDF, de pronto el Windows Media, el VLC, que son para abrir documentos, perdón, el audios o video. Tenemos el blog de notas, que es la aplicación que nos permite ver todos los archivos que son de pronto extensión TXT. Tenemos los software maliciosos en gran escala, los virus. Recuerda que depende del producto que tú decidas vender. Tenemos software libre. Estos software libres son, digamos que, eh, gratuitos. Podemos hacer uso libre de todas sus fuentes y podemos utilizarles sin ningún costo. Entre esos, pues tenemos el Google Chrome, sistema operativo Linux o cualquier Ubuntu o sistema operativo que despliegue de Linux. Tenemos software de propietario. Aquí tenemos pues los sistemas operativos, Windows 10, Windows 7, el 11 actualmente, el paquete de Office, Word, PowerPoint, Excel entra en este software de propietario porque nosotros pues para poder usar Excel debemos pagar una licencia pues por el uso. Aunque también si nosotros de pronto por Microsoft, un correo o Hotmail, podríamos utilizar el Excel que viene con nuestras cuentas o ya sea en Gmail, también tiene algo muy parecido a Excel, hojas de cálculo. Software de sistema. Estos software de sistema son los que se encargan de comunicar los dispositivos con la computadora. Ejemplo, una impresora. Una impresora, pues para poder instalarla en un equipo necesitamos pues un driver, ya sea de pronto el teclado y el mouse, bueno, algunos teclados y mouse, ya que de pronto hay muchos teclados y muchos mouse en la actualidad que son plug and play. Eso quiere decir que apenas que tú conectas el teclado o el mouse a tu computadora, él enseguida te reconoce esos dispositivos. Así de pronto, no sé, los teléfonos móviles cuando lo quieres conectar, necesitan de un software de sistema, alguien que le traduzca a la computadora que tú quieres conectar ese dispositivo. Tenemos software de programación. Software de programación son, valga la redundancia, programas que se utilizan para crear programas. ¿Qué es un sistema operativo? Entre los sistemas operativos más importantes que tenemos son el Windows, el Mac y Linux, que es de código abierto. Digamos que Windows es el más comercial, es el que más se usa. Por ende, digamos que Windows es el más vulnerable, es el que más atacan, pues la parte de virus y demás. Tenemos los tipos de archivos. Tenemos JPG, PNG y GIF, que son formatos de imágenes. Tenemos docs, TXT. Aquí también de pronto entra la parte de XML, que son los de Excel, formato para guardar documentos de texto. Tenemos los .rar y .zip, que son archivos para comprimir información. Tenemos .pdf, que son documentos portables, los MP3, WAM, AB y WMA, archivos de audio. Y también tenemos los .mp4 y .avi, archivos de video. Aquí quiero hacerle unas recomendaciones al momento de crear sus contraseñas. eh, No deben ser secuencias, no se debe utilizar secuencias en el teclado, ejemplo, del 1 al 7 o
la primera línea del teclado. La primera línea del teclado, si nosotros desde la Q hasta la Y, ahí se forma el famoso teclado tipo QWERTY. Entonces, se recomienda que no utilicemos esos consecutivos. Tenemos las letras en mayúsculas. Se recomienda que la primera letra o cualquier letra sea mayúscula. Cuando coloquemos una contraseña, debemos preferiblemente colocar la primera letra en mayúscula o cualquiera que esté en ese orden, colocarla en mayúscula o varias en mayúscula también se recomienda. También colocar números en las contraseñas, que tengamos una combinación entre letras mayúsculas, letras minúsculas, números, también caracteres especiales. Buena práctica, colocar asterisco en las contraseñas. Abre paréntesis, cierras paréntesis. El arroba también lo permiten algunas contraseñas. Y no se debe compartir la contraseña con personas, solamente con el profesor. Programas de ofimática. Word, Excel y PowerPoint. La ofimática es un conjunto de herramientas de informática que se utilizan para optimizar, mejorar y automatizar los procedimientos que se realizan en una oficina. La palabra ofimática es un acrónimo formado por oficina e informática. Entonces, en este curso lo que vamos a ver es de la parte de ofimática, el Excel, que es muy potente para todo lo que es manejo de información, estadísticas y datos. Virus informático. Virus informático está diseñado para ocasionar algo en el sistema, replicándose para realizar sus ataques, viajan en cualquier archivo y software. Hay que tener mucho cuidado con los correos electrónicos, que ahorita como los comentaba de pronto, un correo electrónico que te digan, no sé, que te van a embargar tu cuenta, por ejemplo, y venga de un correo @hotmail.com o @gmail.com, definitivamente pepito1 @gmail.com. Obviamente no es un correo corporativo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo pertenezco a una empresa, eh, conovatec.com y yo te estoy mandando un correo desde Conovatec, por lo menos es que sea @conovatec.com y eso genera confianza. Entonces, mucho cuidado con esos correos que no sabemos de dónde vienen o también de las extensiones, porque puede que un tipo de correo donde supuestamente tú ves que es un punto PDF, ¿cierto? Pero adicional a ese punto PDF también le pueden colocar un punto BAT. Puede que ese PDF esté eh, amarrado o esté creado, modificado para que ese punto BAT, que son archivos ejecutables, se ejecuten pues, en tu computadora y causen un daño en la computadora. Tenemos los tipos de virus. Tenemos el gusano, que es el que se replica, el adware, que es el que llenan todo de publicidad. Normalmente pues se ve bastante en los navegadores. El spyware, que es el espía, los ransomware, que son los que criptan los archivos. Bastante se están viendo estos ransomware en la actualidad, ya como tenemos la parte de virtual. Entonces, este tipo de virus está bastante fuerte en las empresas. Tenemos el troyano que viene disfrazado pues de un programa útil. Por lo general, el ejemplo que les estaba dando viene de esta manera. Puede ser un archivo que supuestamente es PDF, pero aparte del punto PDF, después te colocan el punto BAT y ese archivo deja de ser un PDF y se convierte en punto BAT y cuando tú lo ejecutas, chao con la instrucción que tenga el archivo. Y tenemos los botnets que usan las computadoras como bot. El firewall en los computadores es una parte muy importante. Es el que se encarga de revisar y mostrar todo el tráfico de quienes se conectan desde tu computadora a Internet. Hay muchas personas, me incluyo, a veces cuando quiero instalar algún programa y el firewall me causa problemas o cosas así, lo desactivamos y lo dejamos desactivado. Aparte también desactivamos el antivirus y lo dejamos desactivado. Entonces,
ojo cuando desactiven el firewall y cuando desactiven el antivirus, tener la buena práctica de volver a activarlos, porque hay algunos programas de pronto que utilizamos, que instalamos en nuestros computadores, que nos piden que desactivemos momentáneamente estas barreras o esta seguridad. Bueno, no sé si tengan hasta ahí alguna pregunta. Elizabeth está levantando la mano. Adelante, Elizabeth. Sí, yo tengo una consulta. ¿Qué Sí, tipo de programa, cuando descargamos programas, qué tipo de programas podían dañar el computador si una persona está trabajando virtualmente? perdón. ¿Se me escucha? Sí, ahí te escucho. Ya, cuando una persona trabaja virtualmente, ¿qué tipo de memoria o qué tipo de programas pueden dañar el equipo? Ok. Bueno, como comentaba, eso pues depende del punto de vista donde veamos, porque, por ejemplo, si yo tengo una memoria USB, ¿cierto? Que yo la traigo de cualquier lugar y esa memoria, digamos que está infectada, eh, al momento de conectar esa memoria en mi computadora, si no tengo ningún tipo de protección, es posible que eh, no me dañe mi computadora, pero sí me crea, por ejemplo, me multiplica un archivo, ¿cierto? Y es bastante fastidioso en las computadoras. No sé si han notado de pronto a veces que, bueno, las cookies, eso es algo que se llena, digamos que automáticamente y uno debe tener la precaución de eliminar digamos que esa información basura. Es posible que existan programas que solamente se encargan de fastidiar eso en tu computadora. La computadora lo que hace es que coge un archivo TXT y te lo duplica, te lo triplica y así te va llenando espacio en memoria hasta que tu computadora se convierte, o sea, se pone lenta. Digamos que no te daña la computadora como tal, pero sí reduce el potencial de la máquina. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los documentos, si vienen en correo, que tengamos la veracidad de dónde vienen esos documentos. Si es una memoria USB que vamos a conectar en nuestro equipo, que no sabemos de dónde viene, por lo menos si no tenemos el antivirus actualizado, el, el Windows Defender de Microsoft es una buena opción, muy buena opción, ya que Microsoft le está invirtiendo bastante dinero a esa herramienta. Eh, entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado y los programas también que instalamos. No sé si han visto que, por ejemplo, el Office, el Excel, esos programas, tú tienes que pagar una licencia para manejarlos. Cuando tú no pagas la licencia, tú también puedes craquear eso, ¿cierto? Si tú craqueas eso, ¿verdad? Tú te arriesgas a que entre comillas, esa licencia que tú le estás instalando, aparte de que te va a colocar el Office o el Excel o el Word o todo el paquete ofimático, te lo va a dejar legal, es posible que esté por debajo instalando uno de estos diferentes tipos de virus que comentábamos y eso puede o sacarte información o más adelante te puede encriptar la información, ¿cierto? Entonces, en esa parte también, cuando vayan a hacer eso, de pronto lo que recomiendo es que eh, si es por YouTube, por ejemplo, que por lo menos la persona ya tenga bastantes visualizaciones, porque para nadie es un secreto que todos de pronto craqueamos o obtenemos de esa forma los paquetes ofimáticos. Entonces, tener mucho cuidado
con todas esas partes de donde adquirimos la información o los datos que le tenemos a nuestras computadoras. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Héctor, buenas noches. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Sí, En la torre de la PC es ¿cuál, cuál sería el más factible, el metal o el plástico? El otro es del antivirus. ¿Se puede instalar varios antivirus en una PC? Gracias. ok. Bueno, en cuanto al antivirus, digamos que si nosotros le colocamos 10 antivirus a una computadora, se puede hacer, pero entran en conflicto los antivirus y eso finalmente no es bueno, no es recomendado. Eh, como les decía, la parte del Windows Defender, ¿cierto? Es la que viene actualmente con el sistema operativo. Cuando, bueno, lo digo de Windows 10 y bueno, Windows 11 también. Cuando nosotros instalamos un antivirus adicional, ¿cierto? El Windows lo que hace es que le entrega la administración de la computadora, de la seguridad, a ese antivirus que él reconoce nuevo. O sea, Windows nos entrega el Windows Defender como primera instancia. Si no le quieres colocar ningún antivirus, pues está bien. Yo digo que le han invertido bastante a esa seguridad. Pero si tú tienes un antivirus adicional, él lo toma como esa administración. O sea, como yo soy el antivirus que acabas de instalar, yo soy quien administro la seguridad. Y el Windows Defender, digamos que pasa a un segundo plano. Él entra a quedarse estático en esa parte. Y bueno, en cuanto de pronto me hablas del chasis. eh, en las torres, por eso debemos tener de pronto una buena refrigeración en la computadora. La parte metálica, así como se calienta bastante, digamos que también se enfría de una manera más rápida. Mientras que recordemos que de pronto el metal absorbe esos calores y de pronto en el plástico no tiene como esa adherencia el calor. Entonces de pronto yo diría que aparte de que sea metálico o plástico, es que tengamos una buena ventilación en nuestra computadora para que pues el calor interno salga de la computadora y se mantenga pues una temperatura buena en la computadora. Ahí, ¿quién está levantando? Caterine. Ahí Ángel, no sé si quedó bien la respuesta. Ok, Sí, doctor Héctor, muchas gracias. Ya lo he anotado, ya está anotado ya. ok, sí, Gracias. señor. Bueno, Caterine me va a decir algo. Sí, ¿qué tal? ¿Ahora se me escucha? Sí, ahí te escucho. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Muy Mira, mi buenas noches. consulta es por lo que has estado comentando sobre la seguridad, el antivirus que uno debería tener en el computador. Yo Sí, quería consultarte, tengo entendido que el Windows 10 o el 8, no estoy segura, yo no sé segura cuál es el que tengo ahorita, pero entiendo que viene con su propia seguridad, que es la seguridad de Windows. La parte sí. de que tiene protección contra virus y amenaza, y hay una parte donde ellos pueden hacer un análisis, un examen rápido. ¿Es suficiente con em, se puede llamar antivirus del propio Windows o si es necesario agregar uno más? Bueno, como comentaba ahorita, la parte de Microsoft ha invertido bastante dinero en mejorar el Windows, el Defender que viene con el Windows. Entonces, yo diría que dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, ¿cierto?
el antivirus que viene predeterminado con el Windows es suficiente. ¿Cómo así? De pronto, como le decía, si yo voy a estar instalando y desinstalando cosas que no sé de dónde vienen, ¿cierto? Eh, de pronto soy muy necio en esa parte. Lo mejor es pues tener por lo menos otro antivirus más robusto, porque digamos que no sé qué antivirus tengan ustedes gratuito aparte al que venga con Windows, pero por ejemplo, yo trabajo con Avast, o bueno, trabajaba con Avast antes de el Windows Defender, porque ya actualmente lo que hago es que cuando yo coloco los sistemas operativos, ya sea el Windows 10 o el Windows 11, no coloco un antivirus. De pronto en los lugares donde yo instalo solamente instalo el sistema operativo, pues verifico la parte del firewall y verifico la parte del Windows Defender. Y digamos que con eso dejo la computadora lista para trabajar. Y bueno, de pronto en el momento que lo desactivo es cuando voy a instalar de pronto el paquete ofimático, que ahí sí, cuando hago la activación de ese paquete, sí entra como en conflicto, pero ya es un programa que yo he venido trabajando y digamos que tengo la confianza de utilizar ese programa. Hasta ahora pues no me ha causado ningún inconveniente. Pero yo diría que sí, que con el Windows Defender es, es suficiente. De hecho, anteriormente solamente el sistema operativo venía con el firewall y con la nueva versión, pues ya Microsoft decidió pues lanzar el Windows Defender y de hecho, en el cuadro de Gartner, el Windows Defender está escalando de una manera importante, que es como en el cuadro donde se ven las posiciones de los antivirus. ¿Alguna otra pregunta ahí? Héctor, ¿Sí? mientras que vamos absorbiendo las consultas de los invitados, por favor, mira tu WhatsApp un ratito. Estamos también igual absorbiendo las consultas de los invitados en el grupo. Ok. A ver, por favor. No sé si es que alguien más tiene consultas, mientras que vamos a ver. Mientras que Héctor ve el tema de WhatsApp, a ver, Jorge nos dice, ¿van a piratear el antivirus? La respuesta es no, porque, a ver, los programas ya realizados por las mismas empresas tienen ya configuraciones internas. Si uno piratea el programa, lo que está haciendo es, por así decirlo, la configuración que ha hecho el programa, quitas la garantía que este programa ha realizado y por ende no tendrías como que un programa adecuado, en resumen. Vamos a enviar el link de asistencia al final de la charla, sí, es correcto. A quienes nos han estado consultando sobre el contenido netamente del Excel, igual comentarles, el curso está programado para las 4 sesiones. El día de hoy hemos iniciado con varios conceptos que queríamos asegurar de cara a que a todos los participantes lo tengan, sobre todo para que puedan tener las nociones básicas de los temas relacionados al uso de la PC. Si bien el Excel como tal es la herramienta que vamos a profundizar en estas 4 sesiones, bueno, queríamos dar un plus adicional de estos temas que Héctor ha estado comentando. Quería reafirmar ello también.
Y sí, vamos a ver el tema del Excel, así que no hay ningún inconveniente. No sé si hay otra consulta. Adelante. Bueno, Javier, no sé si de pronto aquí nos quedan unos 10 minutos, no sé si adelantamos de pronto un poquito de la parte de la clase de mañana. Sí, sí, por favor. Sí, ok. Listo. Ahí están viendo la presentación. Sí, Ok, bueno, empecemos de lleno con la parte de Excel. ¿Para qué sirve Excel? Excel ordena datos y analiza información de manera rápida utilizando cálculos y fórmulas. Digamos que esta es la principal característica que tiene Excel. Excel es muy potente. Con Excel podemos hacer muchísimas cosas, pero digamos que esta es la parte más importante en cuanto a Excel se refiere. ¿Cómo empezamos con la parte de Excel? Bueno, eh, podemos con la tecla de Windows, ¿cierto? Al escribir pues Excel, él nos aparece pues en nuestro opción, nuestro menú. Simplemente le damos ahí en Excel y él nos despliega. Esta es la ventana principal de Excel. Elementos de Excel y tenemos pues las fichas de Excel. ¿Cuáles son las fichas de Excel? La parte de archivo, que es esta que nos aparece pues al inicio de Excel. Tenemos la parte de inicio, nuevo y abrir. Tenemos en la parte de información, guardar una copia, imprimir, compartir, exportar, publicar y cerrar, cuenta, comentario y opciones. Eso lo podemos ver en esta parte aquí a la izquierda, donde podemos ver. Aquí en esta parte podemos visualizar todos los archivos recientes o sea, todos los archivos que yo he utilizado recientemente. Y aquí tenemos plantillas para utilizar documentos de Excel ya precreados. En estos momentos, pues yo voy a crear pues un nuevo archivo. Simplemente aquí en la parte izquierda le doy en nuevo o libro en blanco. Y aquí vemos la ventana pues principal al momento de ingresar a Excel. Tenemos diferentes tipos de grupos. La primera es la parte de inicio, que es la que vemos aquí arribita, la que normalmente abre cuando nosotros abrimos el Excel.
por lo general siempre nos abre esta parte de inicio. Miren que aquí arriba tenemos las diferentes fichas, que es la que habíamos hablado de archivo, inicio, la parte de insertar y así cada una de las fichas. En inicio tenemos las diferentes secciones que son el portapapeles, la fuente, la alineación, los números y los estilos. Digamos que Excel eh, es una herramienta muy potente que tiene muchísimas herramientas, o sea, tiene muchas opciones eh, y ellos lo que hicieron fue tratar de reunir esas ayudas en sesiones que nosotros pues podamos ir relacionando dependiendo al inconveniente o al problema o a lo que queramos hacer con el Excel. Entonces tenemos la parte de deshacer, que es la parte, la inicial, la primerita que tenemos en la parte de archivo. Tenemos el portapapel, la fuente, que es donde modificamos los valores de la fuente. Tenemos la parte de la alineación, que es donde de pronto yo puedo darle formato a una celda. Tenemos la parte de los estilos, la parte de las celdas, la edición y el análisis. En la parte de insertar, que es la siguiente pestaña que sigue, aquí tenemos pues la parte de las tablas, ¿cierto? Que es donde trabajamos con tablas dinámicas. En esta parte de insertar tablas es donde podemos encontrar esta parte. Tenemos las ilustraciones, que es donde podemos ingresar imágenes y formas. Tenemos los complementos, ya que en Excel podemos utilizar complementos. La parte de gráficos. Tenemos también otra sección que es la de paseo, mini gráficos, filtros y vínculos. Disposición de la página, que es donde encontramos la parte de los temas, configuración de la página, ajustar área de impresión y la parte también de organizar. En las fórmulas, que es donde tenemos de pronto el mayor fuerte de la parte de Excel, tenemos una biblioteca de funciones, que es donde verificamos todas las funciones. Esto lo veremos pues más a detalle más adelante. Ahorita mismo pues vamos a ver lo que tiene cada una de las fichas. La parte de datos, que es donde podemos relacionar la información desde, pueden ser bases de datos, otros tipos de tablas. Toda esa parte la manejamos desde esta ficha, que es la de los datos. Entonces, digamos que resumiendo, cada una de estas fichas que tenemos se dedica en cierta forma, a ayudarnos en algo. Entonces, de pronto cuando abrimos el Excel, vemos que Excel tiene muchas cosas y no sabemos o no nos podemos guiar sobre qué es. De pronto no nos vamos a aprender todo de una vez, pero sí más o menos qué podemos hacer en cada una de estas fichas que nos aparece y cada una de las sesiones. Por ejemplo, si yo quiero aquí escribir. Yo escribo esto, yo a este texto le quiero de pronto cambiar el color, ya sé que en la parte de inicio, ¿cierto? Me voy a las fuentes y yo aquí ya puedo comenzar a jugar con el color, por ejemplo, de la celda o el color del texto. Entonces, muy importante esa parte. La parte de disposición de página ya la vimos también, la parte de las fórmulas. Hay una parte también importante en la parte de Excel, que es la parte de ayuda o grupos, que es esta, donde podemos, y también nos podemos apoyar, pues obviamente de Google, donde aquí podemos verificar toda la información que nos da Excel. Ayuda. Aquí, fíjense que aquí nos da como un paso a paso de Excel.
Entonces es muy importante que nos podamos también apoyar de esta parte. Como les digo, les recomiendo cualquier otra duda o inquietud. Ya saben que de pronto por Google nos podemos apoyar en esa parte. Aquí en Excel, en la parte de vistas, vistas. Supongamos que aquí tenemos. Podemos ver diferentes tipos de vistas. Por ejemplo, aquí en las vistas de libros podemos ver esta que es la normal, que es la que por lo general nos aparece en el Excel, pero también tenemos esta que es la que nos muestra solamente el contenido que tengo en el Excel. Si yo selecciono esta opción, ver muestra dónde aparecen los saltos de la página. Simplemente si yo, por ejemplo, tengo aquí también un contenido y activo esta, fíjense que me aparece todo el cuadro donde tengo un texto. También tengo este diseño de página que hace la simulación de un documento. Esto pues se utiliza más que todo cuando vamos a trabajar documentos o hojas en tamaño carta. Utilizamos este tipo de vista, diseño de página. Tenemos la parte de congelar paneles. ¿Dónde congelamos los paneles? Inmovilizar. Aquí supongamos que tenemos en la parte de vistas, en la parte de ventana, al momento de darle inmovilizar, le damos a inmovilizar fila superior. Aquí, ¿qué ganamos con esto? Que nuestra primera fila no se mueva y si nosotros tenemos diferentes datos, al momento de bajar, nuestro encabezado no se mueva. Esto lo hacemos con la parte de inmovilizar los paneles, en la parte de vista. Formato de la celda. Algo muy importante en Excel es que tenemos este cuadrito, es una celda, esto es una columna y esto es una fila. Entonces es muy importante tener claro en la hoja de Excel qué es cada una de estas partes. Repito, este cuadrito, cualquier cuadrito es una celda, cualquiera. Si yo selecciono este, es una columna, aquí también es una columna, cualquiera que yo seleccione es una columna y la parte de los números es una fila. Sí, cada uno de estos es una fila. Entonces, como les comentaba, el formato, aquí por ejemplo, yo puedo darle formato y darle color o seleccionar en los diferentes formatos, ya sea el número general. Esta parte, por ejemplo, si yo tengo 44, 45, 44 y yo le doy fecha,
Él me toma y me convierte ese número en una fecha. Por lo general, cuando nosotros traemos información desde hojas de TXT o CSV que exportamos, cuando nosotros la traemos hacia acá, a veces nos aparece esos números raros, el 4444, por ejemplo, pero al momento de nosotros convertirlos en fecha, ahí nos aparece pues la fecha correcta que nos traemos de ese tipo de datos, de esa información. Cortar, copiar y pegar. Aquí les voy a enseñar, les voy a dar ahí un tips con el teclado para poder copiar simplemente con la tecla Control C podemos copiar cualquier celda. Obviamente esto también aplica pues, en la computadora para copiar y pegar cualquier información, de pronto para las personas que no lo saben. Copiar y pegar, Control C copio, Control V pego, Control X corto. Entonces para que tengan esa parte ahí. Bueno, no sé si continuamos ahí, Adrián, o Yo creo que ya por el momento, para no quitarle más tiempo a los participantes, ya sería todo por hoy. De hecho, veo que ya hay 29 personas que están completando la encuesta de asistencia de hoy. Así que, perfecto, sí. Sí, bueno, Elizabeth, ya mañana, bueno, pasado mañana, que sería la segunda sesión, sí, de pronto quisiera bueno, no sé si el personal, todos tienen en estos momentos acceso a Excel. Por favor, ahí me escriben, me comparten si tienen todos acceso a Excel para ir trabajando, ir haciendo algún ejercicio en esa parte. Ok, ya se perfecto. registró. Los comentarios que están poniendo en las sugerencias, pongan todo aquello que consideren propicio. Vamos a igual a tomarlo en cuenta para la sesión del miércoles. Eso sería en todo caso por el día de hoy. Muchísimas Ok, gracias a todos. bueno, Y muchísimas gracias. algo más que comentarles, esta sesión se va a colgar en el canal de YouTube de Conovatec, así que, y la constancia va a ser brindada de manera gratuita siempre que asistan a los 4 eventos del día de hoy, ¿no? Así que uno de ellos el día de hoy. En todo caso, eso sería todo. Vamos a detener la grabación y